toda la tierra, las iglesias pequeñas, medianas, grandes, capillas, lugares gigantescos o muy sencillos, todos se llenan de la presencia del Señor porque hay un espíritu de gratitud. Hay una convocatoria para agradecer y celebrar delante de Dios lo que Él ha hecho. Él tuvo un plan lleno de amor, lleno de propósito, y en ese plan se tradujo todo su corazón de acercarnos a nosotros como humanidad y darnos lo mejor que Él tenía. Así que estamos contentos de tener este domingo. Tenemos nuestros 4 horarios. Si por ahí tienes algún amigo o un familiar que no pudo llegar porque está viajando, está manejando o te dijo para venir en la tarde, entonces podemos todavía pasar la voz a nuestros familiares y amigos de que estamos en un buen tiempo. Así que vamos a saludarnos al estilo de todos los domingos, al estilo de la Como. Vamos a ponernos en pie, vamos a abrazarnos y hoy con mayor razón. Vamos a saludarnos, vamos a abrazarnos. Si ves a alguien que está al lado tuyo, cerca tuyo, que antes no has visto, igual les damos la bienvenida. Vamos, iglesia. Somos una iglesia llenos de gozo, llenos de gratitud al Señor. Buenísimo, les damos otro aplauso de bienvenida porque han estado viniendo más personas. Si es la primera vez que vienes, estamos súper contentos de tenerte en este lugar. Por favor, pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos. Nos encantaría que por algún motivo, una canción, una frase, algo del video, el mensaje, una oración, sea un deseo de volver a venir. Y esta casa está abierta todos los domingos en los 4 horarios. Así que siéntete con libertad para poder venir solo o acompañado, porque ese es un lugar donde nos juntamos para buscar al Señor, para ser agradecidos, para cantarle a Él y para también juntos recibir su palabra. Durante las últimas 2 semanas y un poco más hemos estado pensando sobre la mesa y hemos estado haciendo devocionales durante toda esta semana, desde el día lunes, acerca de la mesa. Y pusimos este domingo el tema su mesa, especificando que es la mesa de Jesús. Así que vamos a abrir nuestros corazones y vamos a estar entonces atentos a algunas ideas, algunos versículos y algunas verdades que el Señor nos quiere compartir en cuanto a la mesa. La mesa no es un simple mueble que completa nuestra casa, donde nos sentamos para comer, sino que aparte de eso, es un lugar también donde entregamos y recibimos. Damos cosas en una mesa. Alimentos, sí, pero también junto con el alimento damos de nuestra persona, de nuestra presencia, de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos, de nuestra personalidad. Compartimos en la mesa. Hay un no sé qué, pero hay una libertad, hay un sentido de tranquilidad mientras comemos, mientras hablamos, mientras nos comunicamos. En una mesa entonces podemos estar más tranquilos que en una oficina, que en una sala, que en un lugar de trabajo para poder conversar y compartir. Mi abuela, que fue la primera creyente en la familia, ella enseñó a mi mami y a mis tíos una frase, no sé si la leyó o se la inventó, pero ella les enseñó desde pequeños. Ella les decía que la mesa es el mejor lugar para tener las mejores conversaciones y los más altos acuerdos. Así que eso nos transmitió mi mami también, y en casa entonces los 3 horarios, no solamente 2 o 1, porque la sociedad ha cambiado mucho, pero en mi tiempo los 3 horarios eran bien marcados: desayuno, almuerzo y cena. Y los 3 horarios mi mami los mantenía para que todos los pudiéramos respetar.
éramos cuatro hijos, en medio de los estudios, trabajos, más adelante y todos, y no solamente respetar, sino disfrutar esos tiempos marcados en familia. Cuando nos casamos, mi esposa fue una experta en poder también, ya con una cultura más agitada, pero poner también los horarios para que mis 3 hijos, pudieran entonces también entender que los tiempos de la mesa eran tiempos especiales. Yo me acuerdo que había mucho, aparte del estudio, estaba el karate, estaba el tenis, estaba la gimnasia, y ocupaban muchas horas de la tarde después del almuerzo. A veces el almuerzo quería verse medio cuestionado por los horarios y se volvía después casi tarde-noche, pero ahí estaban bien marcados los horarios, y mi esposa entonces también hizo que disfrutáramos como familia los horarios en la mesa. La mesa entonces trae una calidez y libertad a la vez. Cuando nos sentamos allí hay algo especial, hay algo casi sagrado donde podemos abrir nuestro corazón. ¿Sabían que como peruanos en la vida, una vida de 70 u 80 años, utilizamos un promedio de 4 años, 8 meses, sentándonos en una mesa para comer y para compartir, ¿no? Y los peruanos que tenemos rica comida, con mayor razón disfrutamos la mesa de la cocina peruana, pero es un porcentaje entonces importante que nosotros usamos, y en el mundo entero las personas usan para poder compartir alimentos, pero más que alimentos. Una invitación puede ser muy poderosa dependiendo de quién la hace. Si alguien nos invita, que es una persona que respetamos mucho, que amamos mucho, entonces nos preparamos esa invitación para responder. Y cuando nosotros nos juntamos también a otras invitaciones o a otras reuniones para estar en una cena, en un almuerzo, y estamos con algunos amigos o compañeros de trabajo, podemos distinguir las importancias de un tiempo en una mesa. También esta mañana es mi intención que podamos juntos distinguir y entender cuando una invitación viene de Jesús hacia nuestras vidas para sentarnos en su mesa. Es una invitación para una convivencia, ya no solamente de un alimento material, físico, sino de un compartir espiritual. Así que la mesa es muy importante, y esta semana hemos estado todos los días compartiendo de lunes a sábado estos devocionales que les mencioné acerca de la mesa, y hemos dicho que la mesa significa cercanía, significa relación, significa comunión, significa celebración, significa mantenernos cerca para algo, cerca por algo. Y esta semana hemos hablado tanto de la mesa que el tema de intimidad, de relación, de confianza se ha pegado dentro de nosotros como iglesia a través de la palabra. Cuando vemos a Jesús en su última semana, de acuerdo a los evangelios, esta semana todo lo que Jesús hizo tenía un peso muy importante. Hasta yo diría, tenía un peso eterno. Lo que Jesús estaba haciendo durante esa última semana, que lo podemos ver en los 4 evangelios. Y dice que en medio de esa semana Jesús quiso tener una cena extra. ¿Se imaginan? En 3 años de ministerio, Jesús comió con sus discípulos, porque viajaba con ellos, vivía con ellos, entonces compartió con ellos. Y Jesús lo hizo a propósito para meter las verdades del reino en la vida de estos hombres. Y para meterlas allí tenía que convivir.
Y se imagina, entonces en 3 años eran muchísimas mesas que ellos compartieron. Compartieron mesas de personas importantes que los invitaron para escuchar a Jesús. Compartieron mesas en medio del camino. Compartieron mesas en medio de un largo viaje. Llegaron tarde a un pueblito, a una ciudad. Compartieron diferentes mesas. Mesas donde reyeron mucho. Mesas donde Jesús extendió y compartió verdades importantes a ellos. Es más, muchas de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos eran entonces en una sobremesa. Podría ser una sobremesa, me imagino, de 15 minutos o a veces de 3 horas, donde Jesús aprovechó la atención y la apertura de los discípulos para compartir verdades importantes. Pero esa semana entonces, con un peso eterno, Jesús invita a sus discípulos. Y esa misma invitación es para cada uno de nosotros. Dice Lucas capítulo 22, versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua antes que yo sufra y muera. Tantas mesas compartió Jesús con sus discípulos, pero Él quiso una más. Y con una intención importante, Él quería hacer esa cena. Si ustedes leen el preámbulo, era algo interesante cómo se preparó esa cena. La conocemos como la última cena, porque Jesús quería dar un realce especial a lo que iba a dejar en el corazón de sus discípulos. La mesa de Jesús entonces no solamente era una mesa con variada comida, sino que era una mesa donde Él abría y compartía su corazón con los que estaban allí. Y vemos mesas en los evangelios donde Jesús invitó a pecadores y a publicanos. En las mesas de Jesús se sentaron cobradores de impuestos, prostitutas, personas de mala reputación, y Jesús quería esas mesas. Estaba allí específicamente estableciendo verdades eternas en cada mesa de las que Jesús se sentó para compartir lo que Él es y lo que Él tenía en su corazón. Y en esa dice a sus discípulos: vengan, porque antes de que yo sufra y muera, quiero una más. Quiero una oportunidad más para sentarme con ustedes en la mesa. Y Jesús entonces abre su corazón y comparte. Jesús sabía que cada mesa a la cual Él convocó tenía un gran significado de aceptación, de celebración, de relación y de alimento espiritual también. Así que los que les gusta tomar apuntes, notas, quiero tomar un par de puntos. 1, ¿por qué era importante una mesa? Porque la primera mesa en la Biblia se rompió. La palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y que lo que más Dios quería era tener comunión, intimidad con su Creador. Por eso lo hizo a su imagen y a su semejanza. Puso en el hombre y en la mujer un espíritu dentro. No solamente una capacidad pensante, no solamente mucha inteligencia y habilidad, sino también puso un espíritu dentro. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y solamente podemos conocerlo y tener relación con Dios a través de nuestro espíritu. Y entonces dice la historia en Génesis que Dios descendía en el fresco de la tarde para pasearse con esa pareja. ¿Se imaginan qué hermosa mesa era esa? Dios hablando con Adán y Eva, caminando en el huerto, en la brisa, y lo hacía continuamente, dice la palabra. Pero el capítulo 3 de Génesis dice que un día vino Dios para compartir esa amistad, esa cercanía. Dios mismo hablando con ellos, Dios mismo el Creador, el Todopoderoso, ese Dios sobrenatural, hablando con esa pareja. Wow. Pero un día, dice Génesis 8, Génesis 3, que cuando Jesús descendió, la pareja se escondió. Nunca se había escondido, pero aquel día se escondieron
porque justo horas antes habían desobedecido a Dios. Y Dios sabía, porque era Dios, pero igual vino a buscarlos como cada día. Y ellos estaban escondidos, avergonzados, sabiendo que había en ellos pecado. Esa mesa se quebró aquel día. Y aunque esa mesa se quebró, el deseo de Dios no se quebró. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Está hablando que esa primer mesa espiritual se quebró por el pecado. Y la muerte espiritual vino y se quedó en la humanidad. La muerte espiritual es que estamos distanciados de Dios. No podemos tener una relación con Dios que es espíritu. ¿Cómo se preparó entonces la mesa de Jesús? Una vez más, recorremos las palabras con tanta anticipación de Jesús. ¿Cuánto he deseado tener esta mesa?, dijo a sus discípulos. Y entonces ese deseo de Jesús no solamente era un deseo de comer, era un deseo de transmitir, era un deseo de dejar en los corazones de las personas algo que se quede para siempre. Jesús ya se iba y él les dice entonces: quiero estar una vez más con ustedes en esa cena. Quiero que me disfruten y quiero disfrutarlos. Y quiero que en esa cena entonces yo pueda decir algunas cosas que significan la comunión, el amor, la unidad, la confianza. Quiero decirles algunas verdades que ya se las he dicho antes, pero quiero reafirmarlas y quiero hacerlo en la mesa. Más tarde estaría en el huerto de Getsemaní orando y era un tiempo muy espiritual. Sin embargo, Jesús eligió la mesa para poder estar con sus discípulos y compartir esas verdades. La mesa de Jesús entonces era una mesa especial, porque no solamente era comida, era su corazón siendo compartido y su vida siendo entregada, porque en esa mesa, esa noche, Jesús tomó el pan y lo partió y les dijo: coman, porque esto es mi cuerpo. Les estaba adelantando su muerte y les estaba diciendo: voy a entregarme por ustedes y por todo aquel que cree en mí. Pero para que puedan disfrutar, tienen que saber el propósito por el cual voy a morir, para que puedan comer de ese pan, que es mi misma persona. Tienen que saber por qué he muerto y para qué he muerto y por quiénes lo he hecho. Y les dice entonces: coman el pan ahora, porque después yo no lo volveré a comer con ustedes, pero ustedes sí lo comerán recordando quién soy y qué hice por ustedes. Y en esa misma cena Jesús dice: voy a entregarme. Lo que les he dicho y no lo han entendido o no lo han querido entender es cierto. Voy a morir. Voy a entregar mi vida por ustedes y por todos. Voy a llevar el pecado de toda la humanidad, porque esa es la única forma que mi Padre ha visto para que nuevamente haya una conexión entre Él y su creación. Mesa es conexión, mesa es relación, mesa es intimidad, pero comienza con esa conexión. No había una conexión entre Dios y los hombres a consecuencia del pecado, como hemos leído en Romanos. Pero ahora Jesús entonces está aclarando. Y después, o en medio, antes de que terminara la cena, Jesús quiso hacer algo más. Se paró, dice, antes de terminar la cena, se quitó el manto y se ciñó una toalla grande y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, inclusive los de Judas. Jesús estaba determinado esa noche a hacer lo que hizo toda su vida: entregar todo, sin reservas, sin que nada lo frene, sin que nada lo obstaculice, sin que nada distraiga su interior.
Él quería entregar todo. Era su última cena. Y hace todo lo que quiere hacer. Aunque un discípulo casi no se deja lavar los pies, como ustedes saben, pero él prevaleció y dijo, voy a hacerlo. Porque si no permites que lo haga, entonces no tienes parte conmigo. Cada cosa que Jesús hizo en esa cena tenía un peso espiritual. Y Jesús entonces, después de la cena, se levanta, camina más tarde a Getsemaní y les dice, mi paz les dejo. No como el mundo la da, sino que yo se las doy en forma completa. No se preocupen cuando ya no esté. No tengan miedo cuando no me vean, porque yo me entrego por ustedes. Y cuando yo muera por ustedes, entonces mi paz, mi presencia vendrá y será real en sus vidas. La mesa está servida. Esas son buenas noticias. Dile a tu vecino, son buenas noticias. Todos hemos sido invitados a diferentes mesas. ¿Alguna vez de pronto te has sentido no invitado del todo o medio rechazado o inseguro? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque de pronto la invitación no fue muy clara, muy directa. O de pronto llegaste un poco tarde y estás pensando, wow, de repente ya todos los invitados han llegado. Quizás ya no hay sitio para mí en la mesa, ¿no? O quizás no están contando que yo iba a venir porque no confirmé mi participación. O cualquier otro pensamiento a veces nos hacen tener un poco de duda si tendremos un lugar en la mesa. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Todos. Y todos es todos. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, pero por el pecado la muerte pasó a todos. Y todos ya voluntariamente hemos pecado, dice la Biblia. Sin embargo, Jesús fue a esa cruz tomando nuestro lugar. En una forma intencional y voluntaria, Jesús tomó nuestro lugar y llevó por nosotros nuestros pecados. Esa fue la idea de Dios, que Jesús lo hiciera, para que tú y yo pudiéramos tener un lugar en esa mesa. Y no solamente un lugar de cabida, sino para que tú tengas una silla. Yo tengo una silla ya separada, reservada. Esa silla en esa mesa nadie más la puede usar porque tiene nuestro nombre. Si tú y yo no usamos esa silla, se quedará vacía en la mesa de Jesús. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, Jesucristo. Lo entregó por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no pierda su silla, no pierda su lugar, sino que se pueda sentar allí y pueda disfrutar de la vida con Jesús y tener vida eterna también. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una forma extraordinaria de darnos un lugar en una mesa a la cual no podíamos acceder. Nuestras obras no pueden comprar una silla en esa mesa. Nuestra labor, nuestro esfuerzo, el ser metódicos, el ser disciplinados, el ser esforzados, el ser íntegros, valientes, el ser honestos, ninguna labor, dice la Biblia, ninguna expresión, ninguna forma en que vivamos puede darnos un lugar en esa silla. Por eso es que Jesús fue en una forma libre, decidida, fue a esa cruz para morir por nosotros. Saben que estamos celebrando el domingo de resurrección. Y justamente cuando Jesús entrega su vida y muere, el término era muerte, todos lloraban la muerte. Había sido una noticia enorme la muerte como maldito, porque dice la Biblia que el crucificado, el que era sentenciado a muerte en la cruz, era considerado maldito, era llamado maldito.
Y habían 3 aquel día, 2 bien juzgados con anticipación, 2 con evidencias, 2 con mucho prontuario, 2 con muchas fallas y equivocaciones, sentenciados bien, pero el tercero no tenía culpa, pero ahí estaba, por la tuya y por la mía, por nuestras culpas, él estaba ahí en el medio. Y dice la palabra que quedó el término muerte, un día, muerte 2 días. Ahora, si Jesús murió e hizo algo sorprendente, maravilloso con su vida y su ministerio, pero si él moría y se quedaba muerto, no había esperanza de conexión. No había esperanza de una mesa. No había esperanza de una comunión, una opción de comunión entre Dios y los hombres. Y entonces hasta los discípulos no estaban creyendo en la resurrección. Pero si Jesús se quedaba entonces en la tumba, si se quedaba muerto, no había oportunidad, no había opción, no había cambio, no solamente para los discípulos, sino para la humanidad, no solamente los que vivían en aquel tiempo, sino para todos los que vendríamos después. Y pasó un segundo día y ahí estaba la muerte, latente. Y se puso una enorme piedra en la tumba de Jesús. Y se pusieron 16 soldados romanos para que vigilaran que nadie se atreviera a mover esa piedra, porque él había dicho, al tercer día resucitaré. Y todos sus perseguidores y todos sus opositores estaban muy atentos a que no hubiera ninguna mentira, ninguna falsedad, ningún error, ninguna equivocación de la guardia. Así que habían 16 soldados haciendo su turno. Pasaron 2 días y esa piedra era el sello, era el símbolo que alguien dejó de existir y estaba muerto allí dentro. Esa piedra entonces representaba que había un estado que no podía ser cambiado, que no podía ser superado, era la muerte. Pero un tercer día, muy temprano, un día como hoy que celebramos la Pascua, antes de que amaneciera, dice la palabra que una fuerza no humana, la fuerza de la resurrección y la vida, movió esa piedra. Y Jesús salió. La resurrección vino. La vida vino. La oportunidad de conectarnos con Dios, nuestro Creador, nuevamente vino a ser una realidad. La oportunidad de poder sentarnos en una mesa espiritual y una mesa eterna vino nuevamente para la humanidad. Un tercer día después de la muerte, Jesús resucitó para siempre. Él está vivo y vive para siempre. Y así como Jesús murió por nosotros, Él resucitó por nosotros. Y así como Él murió y resucitó por nosotros, Él está vivo ¿por quién? Por nosotros. Dile a tu vecino, Él está vivo por nosotros. ¿Qué significa eso? Que Jesús te conoce, que Jesús te ama, que Jesús sabe qué sufres, qué vives, qué necesidades tienes, ¿qué problemas tienes? ¿Qué desafíos enfrentas? Jesús te conoce, Él resucitó y Él vive por ti y por mí, porque Él nos ama. Y Jesús entonces está vivo, significa que Él está allí. Dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hay una mesa que Jesús quiere meterla dentro de tu vida. Esa misma piedra enorme que simbolizaba la muerte fue movida, trasladada. Y simbólicamente, imaginariamente, esa piedra enorme se tornó una gran mesa. Mesa de conexión, mesa de comunión, mesa de relación, mesa de intimidad, no solamente con hombres, con Dios, porque Él te ama, porque Él quiere que tú le conozcas, que tú le disfrutes. Él quiere que cada uno de nosotros podamos disfrutar esa mesa, sentarnos sin estrés, sin temores, sin afanes,
Jesús dijo, ustedes están tan trabajados, afanados y cargados. Vengan a mí, dijo Jesús. Yo les daré descanso para su alma. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y podrán sentarse conmigo en la mesa. Quiero que cierres sus ojos y vamos a dar gracias a Dios porque la mesa está servida. Y quiero que veas con tu imaginación que la mesa de Jesús está servida para cada uno de nosotros. Esa mesa de Jesús se llama que hay un lugar para ti. Esa mesa de Jesús se llama perdón. Esa mesa de Jesús se llama oportunidad. Esa mesa de Jesús se llama confianza. Esa mesa de Jesús se llama una nueva oportunidad para nosotros. Ahí está Jesús diciendo cuánto he deseado compartir contigo mi mesa. Mi mesa es real, te dice Jesús. Mi mesa está viva. Mi mesa es para todos. Nadie puede ser rechazado en mi mesa. Solamente se requiere algo: que tú te acerques a esa mesa, que tú tomes tu lugar en la mesa. Tú dices, pero no, yo no soy apto, yo no soy digno, a mí no me corresponde una mesa con Jesús, me he equivocado demasiado, tengo mucho fastidio en mi mente de las cosas que hice en el pasado, no me siento apto. Quizás más adelante, cuando no sentimos que estamos para algo, postergamos las cosas. Pero Jesús se dice, mi mesa es para hoy. Siempre Jesús jaló a las personas al hoy. Si lees los evangelios, cuando la gente le decía algo en el futuro, Jesús decía, no, hoy. Cuando estaba en la cruz, uno de los sentenciados comenzó a insultarlo y el otro le dijo, cállate, ¿no tienes temor al Hijo de Dios? Y le dice, Señor, apiádate de mí. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús dijo, no me voy a acordar en el futuro. Hoy día estarás sentado conmigo disfrutando la mesa. Jesús dijo, hoy. Ese hombre no estaba apto para nada. Era el más inapropiado que podía decir un lugarcito en la mesa. Estaba muriendo por todas sus maldades y pecados, con sentencias y apelaciones y sentencias. Estaba muriendo como un maldito, igual que Jesús. Pero se atrevió y le dijo, ¿habrá un lugar en el futuro? Jesús le dijo, no, es hoy. Hoy me siento contigo porque me estás pidiendo. Solamente tienes que dar ese paso de fe. Si tú quieres sentarte en la mesa con Jesús, no estás descalificado. Hemos cometido demasiados errores. No hay justo ni aún uno, dice la Biblia. Pero no estamos descalificados. Tú no estás descalificado. Tú puedes sentarte hoy en la mesa con Jesús si abres tu corazón, porque Él está tocando a la puerta de tu corazón y permites que Él entre y se quede allí. Voy a hacer una oración en este momento y todos están invitados a poder repetir esta oración, y más que repetirla, hacerla tuya, porque nos apropiamos de las cosas por medio de la fe. Te sientas en el lugar de la mesa con Jesús por medio de tu fe. Así que yo haré la oración y tú la puedes hacer la tuya, hacerla algo personal y hablar con Dios en esta hora. Oramos así: Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por tomar mis pecados y meterte en esa cruz, morir por mí. Gracias, Señor Jesús. Hoy yo abro mi corazón y declaro que eres mi Salvador, que eres mi Señor. Hoy me entrego a ti con todo mi ser y tomo lugar
en la mesa contigo. Me quedo allí en esa mesa porque quiero conocerte, quiero disfrutarte, quiero entenderte, quiero tener una relación contigo, porque sé que estás vivo y me amas. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados y hacer cambios en mi vida. Desde este día te doy gracias. En tu nombre oro. Amén y amén.